Mi novia ejecutiva no sabe que me vinculé a un sistema. Solo necesito hacer 100 cosas por ella incondicionalmente para revivir a mi novia del mundo real. He soportado su frialdad y completado 99 tareas en 5 años, hasta que su amor platónico causó problemas en el circuito de carreras. El dueño del lugar exigió una mano como pago, y Lucía G.U. propuso que si yo me cortaba la mano en su lugar, me daría reconocimiento oficial. Respiré profundamente, mirándola con ojos tiernos como los de un amante, y pronuncié palabra por palabra: acepto. Cualquier cosa que me pidas, la cumpliré. Lucía G.U. me observó sin vacilación y no pudo evitar asombrarse. No sabía que el día en que me cortaran la mano sería también el día de mi muerte y partida. Pronto ambos cumpliríamos nuestros deseos. Después de entrar en este mundo, hice todo lo posible por acercarme a Lucía G.U. Debido a mis innumerables sacrificios, Lucía me mantuvo reluctantemente a su lado, pero todos sabían que no era más que un perro faldero para ella. La última vez que nos vimos, escuché sin querer a Lucía decirle a sus amigos que ya estaba harta de mí y que si no fuera porque yo le obedecía en todo, me habría echado hace tiempo. En ese momento, toda la habitación estalló en risas, burlándose de mi insensatez y mi falta de dignidad. Yo no sabía que en el corazón de Lucía solo existía Nicolás Son. Después de arrastrarme ante Lucía durante 3 años, ni siquiera había conseguido reconocimiento oficial. Mi rostro reflejaba amargura. En ese momento, mi teléfono sonó de repente. Tú, el de apellido Jian, ven rápido. La señorita Lucía tiene problemas en el circuito de carreras. Era uno de los amigos poco recomendables de Lucía. Solo dejó ese mensaje y colgó apresuradamente. Ya era de madrugada y afuera caía un fuerte aguacero. Sin tiempo ni para ponerme zapatos, salí corriendo hacia el exterior. Apenas llegué al circuito de carreras, fruncí el ceño y pregunté ansiosamente a las personas allí presentes: ¿Cómo está Lucía? ¿Por qué has tardado tanto? La señorita Lucía acaba de tener una discusión con la gente del circuito y ahora la tienen retenida en la parte trasera. El dueño insiste en cortarle una mano. Aunque la familia G.U. es importante, el dueño del circuito también tiene influencias. Daniel, deberías cargar con esto por la señorita Lucía. Sí, ¿acaso no eres su perro faldero número 1? Escuchando las palabras de todos, casi sin dudarlo, inmediatamente acepté. Bien, me cortaré la mano en lugar de Lucía. Hagan que la suelten rápido. Con estas palabras, todos intercambiaron miradas y sus expresiones se volvieron extremadamente extrañas. Luego, estallaron en carcajadas. Este idiota realmente va a cortarse la mano por la señorita Lucía. Menudo lameculos. Señorita Lucía, puede salir ya. Este G.U. haría cualquier cosa por usted. Solo tiene que pedirlo, no se negará. Dígale lo que piensa. Con rostro perplejo, vi a una mujer de rasgos exquisitos, casi celestial, salir de entre la multitud. Lucía G.U. Ella nunca había estado en peligro. En ese momento, supe que me habían engañado otra vez. Lucía G.U., con expresión fría, se acercó a mí. Ya que estás dispuesto a aceptar algo tan serio como cortarte una mano, no importa por quién lo hagas. De repente, tuve un mal presentimiento. Lucía levantó ligeramente su barbilla refinada, con frialdad reflejada en sus ojos. Quiero que te cortes la mano por Nicolás Son. Me quedé atónito. ¿Cortarme la mano por Nicolás Son? Lucía pareció sentir algo de culpa, pero rápidamente recuperó su expresión habitual. Quien causó problemas hoy en el circuito no fui yo, sino Nicolás. Ahora lo tiene retenido el dueño, quien dice que si no deja una mano, el asunto no terminará. No te preocupes, te compensaré. Si accedes a sacrificar una mano por Nicolás Son, te prometo darte reconocimiento oficial. Al escuchar esto, sonreí amargamente. Lucía G.U. amaba a Nicolás Son más de lo que imaginaba. Lucía G.U. era la hija del hombre más rico, mimada como un tesoro. Con innumerables pretendientes, solo tenía ojos para Nicolás Son. Todos estos años lo había protegido cuidadosamente. A Nicolás le gustaban las cosas extremas como carreras y puenting, aunque a ella no le gustaban, siempre lo acompañaba. Hoy incluso estaba dispuesta a casarse con alguien que no amaba por él. Este gesto convertía mis 3 años de devoción en una broma total. Al ver que yo seguía sin hablar, frunció sus hermosas cejas. ¿Qué pasa? ¿No estás dispuesto? Respiré profundamente y la miré con ojos tiernos como los de un amante, diciendo palabra por palabra: acepto. Cualquier cosa que me pidas, la cumpliré. Lucía, viendo mi determinación, no pudo evitar sorprenderse. ¿El amor por alguien realmente puede llegar a tal extremo? Lo que iba a perder era una mano. Mi mirada seguía siendo tierna. Por supuesto que aceptaré, porque solo siendo completamente obediente a Lucía podré revivir a mi amada. Nos reuniremos dentro de 7 días para el corte, pero no te preocupes, haré que los mejores médicos te traten. Lucía me miró fijamente,
temiendo que pudiera arrepentirme de repente. Está bien, sonreí con resignación. 7 días es justo cuando debo irme. Pronto seré completamente libre. Valentina, espérame, pensé para mis adentros. Después de 3 años, finalmente podría revivir a mi novia. Pero cuando la adrenalina se disipó, todo se volvió negro ante mis ojos y mi cuerpo se desplomó. Lucía me sostuvo instintivamente, notando que estaba descalzo y había un gran charco de sangre bajo mis pies. Evidentemente, con la urgencia de la llamada, ni siquiera tuve tiempo de ponerme zapatos. Lucía frunció sus hermosas cejas, con expresión compleja. ¿Realmente existe un sentimiento tan sincero en el mundo? Tan sincero que ni siquiera se cuida a sí mismo. Las personas cercanas miraron el charco de sangre bajo mis pies, primero sorprendidas y luego con burla. Miren, miren, Daniel Gian ama tanto a la señorita Lucía que no tiene ni pizca de dignidad. Con toda esa sangre en sus pies, seguro que salió corriendo en cuanto recibió la llamada. Pero perro faldero, al final se queda sin nada. ¿Ves que a la señorita Lucía le importe? Todos sus pensamientos están con el joven Son. Incluso si conmueve al cielo y a la tierra, no conmoverá a la señorita Lucía. Señorita Lucía, no se ocupe de él. De todas formas, ha aceptado cortarse la mano por el joven Son, déjelo aquí. Después de aceptar cortarme la mano por Nicolás Son, Lucía debería haberse sentido aliviada, pero al ver mis pies ensangrentados, sintió una inexplicable opresión en el corazón. Inconscientemente, ayudó a levantarme en mi estado inconsciente. Todos se sorprendieron y luego fruncieron el ceño. Señorita Lucía, ¿no se habrá dejado conmover por este perro faldero? La expresión de Lucía cambió y respondió fríamente, ¿qué tonterías dices? Todavía no se ha cortado la mano por Nicolás. Todo lo que hago es por Nicolás. Diciendo esto, como ocultando algo, rápidamente me llevó lejos. Por mi parte, no sé cuánto tiempo estuve inconsciente. En medio del mareo, pareció ver el rostro tierno de Valentina y extendió desesperadamente la mano, queriendo preservar ese momento de ternura. Valentina, espera un poco más. Pronto volveré. Durante estos 3 años, no había dejado de pensar en reunirme con Valentina. Pensando en ella, pude perseverar en este frío mundo. Pero en ese momento, la calidez desapareció, reemplazada por unos ojos fríos, sombríos y algo enfadados. Lucía me agarró los hombros, con el ceño fruncido. ¿Volver? ¿A dónde quieres volver? Aunque Lucía siempre decía que no le importaba, al oír que quería irme, le resultó difícil aceptarlo, como si le hubieran arrebatado lo más importante. En el momento en que recobré la conciencia, mi expresión cambió drásticamente. Seguramente había dicho algo inapropiado en mi sueño. Inmediatamente cambié de tema. No, lo siento. ¿Fuiste tú quien me trajo de vuelta? Al oír esto, Lucía frunció sus hermosas cejas. Normalmente no era de las que indagaban, pero insistió. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Exactamente a dónde quieres ir? Viendo que no podía evadirla, suspiré y respondí resignado. ¿Contigo aquí, a dónde podría ir? Con estas palabras, Lucía pareció tranquilizarse. Por supuesto, Daniel me ama más que a nada. ¿Cómo podría irse? Bien, el médico de la familia vendrá pronto para evaluarte. Prepárate. Lucía recuperó su anterior arrogancia. Solo entonces entendí por qué Lucía se había dignado a llevarme a su casa. Resultó que había planeado todo por miedo a que me arrepintiera. Sonreí amargamente. ¿Cómo podría arrepentirme? Para que Valentina despertara, estaba dispuesto a sacrificarlo todo. El médico murmuraba a mi lado, señor Gian, aunque podemos instalarle una prótesis después de que le corten la mano, una prótesis nunca será como un miembro real. No podrá levantar objetos pesados, ni usar la mano con frecuencia, su cuerpo puede rechazarla, e incluso todo el brazo podría necrosarse. Pero yo estaba distraído, sin prestar atención a las palabras del médico. ¿Qué importaba el rechazo o la necrosis? De todas formas, en 6 días este cuerpo moriría completamente. ¿Por qué preocuparme por eso? Lucía, viendo mi indiferencia, se puso algo nerviosa. ¿Qué te pasa? ¿Te has arrepentido? Volví en mí y miré a Lucía con ternura y firmeza, como si viera a alguien a través de ella. Cumpliré lo que te he prometido. Al escuchar mi declaración tan firme, la mirada de Lucía pareció quemarse, y quiso huir confundida. Con que lo recuerdes es suficiente. Voy a tomar aire. Me quedé solo en la habitación. Cuando el médico terminó sus indicaciones, me levanté para irme. Pero apenas llegué a la esquina de la escalera, me encontré con Nicolás Son, quien había sido liberado temporalmente. Era la primera vez que veía a Nicolás Son en la vida real, pero su apariencia estaba grabada en mi mente porque aparecía en el fondo de pantalla del teléfono de Lucía, en la pared de fotos de su casa, e incluso en su llavero. Nicolás Son tenía facciones esculturales, ojos profundos y labios finos, una apariencia que naturalmente agradaba a cualquiera. No era de extrañar que pudiera hacer que una mujer
mujer privilegiada como Lucía no pudiera olvidarlo. Sin embargo, no quería tener mucho contacto con él. Asentí educadamente y me dispuse a irme, pero Nicolás me detuvo, con expresión arrepentida. Señor Jian, la señorita Lucía dice que eres tú quien se cortará la mano por mí. Lo siento mucho. Si no hubiera causado problemas, no tendrías que perder una mano. Mi expresión no cambió mucho. Todo es voluntario. Solo siendo completamente obediente a Lucía podré salvar a mi novia. Nicolás había venido para alardear, pero mi actitud fue como un puñetazo al vacío. HMPH. ¿Voluntario? No creas que no sé cuáles son tus intenciones. ¿Crees que cortándote una mano podrás casarte con la hermana Lucía? Su atractivo rostro se acercó al mío, luciendo algo horrible. Estás soñando. Antes de que pudiera reaccionar, Nicolás sonrió maliciosamente y se dejó caer hacia atrás con fuerza. Mientras caía, gritó con pánico, hermano Daniel, sé que estás enfadado, pero solo quería compensarte. ¿Por qué me tratas así? No tuve tiempo de explicar cuando sentí una figura pasar junto a mí y luego un dolor ardiente en la cara. Daniel Jian, eres un bastardo. Si Nicolás sufre algún daño, nunca te lo perdonaré. Los ojos de Lucía estaban rojos de furia mientras me miraba, antes de correr escaleras abajo para ver a Nicolás Son. Recibí una bofetada que me dejó los oídos zumbando. Instintivamente quise explicarme, pero Nicolás habló primero, con el rostro pálido. Hermana Lucía, no culpes al señor Jian. Si no fuera por mí, no tendría que perder una mano. Es comprensible que descargue su ira en mí. Tampoco tendría que perder una mano. Es comprensible que descargue su ira en mí. Al oír esto, Lucía se enfureció aún más. Hace un momento aceptaste voluntariamente, y ahora te echas atrás. ¿Acaso no eres un hombre? Además, todo esto lo decidí yo. ¿Por qué descargas tu ira contra Nicolás, que es inocente? Aunque me había dicho a mí mismo que no debía sentir más dolor, al ver la expresión furiosa de Lucía, no pude evitar que mi corazón se contrajera. Incluso sin sentimientos entre nosotros, después de 3 años, así es como me veía. Nicolás, con lágrimas cuidadosamente preparadas, dijo, hermana Lucía, déjalo. Deja que el hermano Daniel se desahogue conmigo. Estoy bien. Sus palabras fueron como echar gasolina al fuego. Lucía, furiosa, ordenó a los guardaespaldas detrás de ella, como lo empujó el escaleras abajo, ustedes hagan lo mismo. Y Daniel, en la cena familiar de esta noche, quiero que te disculpes públicamente con Nicolás. De lo contrario, nuestro acuerdo quedará completamente anulado. Dicho esto, Lucía no me dirigió ni una mirada más y se volvió para consolar a Nicolás mientras se iban. No, luché desesperadamente, pero 2 guardias de seguridad corpulentos me sujetaron y me arrojaron desde el 2.º piso. El violento impacto hizo que todo se oscureciera ante mis ojos, y luego mi visión se llenó de rojo sangre. Ayuda. Ayúdenme, pero nadie me hizo caso. Nadie llamó a un médico. Nadie arriesgó su vida para protegerme como lo había hecho Valentina. Cerré los ojos desesperado. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertaron echándome un vaso de agua fría. Me sostuve la dolorida frente, con la visión borrosa. Señor Jian, la cena familiar está por comenzar. La señorita Su le pide que baje, dijo el mayordomo con aire de superioridad. Con voz débil y rostro pálido, respondí, no me siento bien. Pero el mayordomo no me dio oportunidad de negarme. La señorita ha dicho que, aunque tenga que arrastrarlo, debe bajar. Mi cabeza me dolía terriblemente, pero aún así me levanté apretando los dientes. En mi mente, me repetía una y otra vez, solo 6 días más y podré completar mi misión y dejar este mundo infernal. Sujetándome la dolorida frente, seguí tambaleándome al mayordomo hasta el lugar de la cena familiar. Los parientes de la familia Geu vestían ropa de alta costura de diversos colores, sostenían copas de vino y conversaban animadamente. Yo todavía llevaba la camisa manchada de sangre de la mañana, desentonando completamente entre la multitud. Pero como pronto me iría, no quería causar más problemas. Solo observaba a Nicolás Son, el centro de atención. Joven Son, hoy es la cena familiar de los Geu. Que Lucía te haya invitado muestra claramente que te considera parte de la familia. He oído que incluso encontró a alguien para que se corte la mano por ti. Este amor es testigo del cielo y la tierra. No deberías dejar escapar a quien tienes delante. Sí, y ese anillo en tu mano, es el corazón del océano, hecho personalmente por un maestro joyero americano. Vale cientos de millones. Lucía se esforzó mucho para conseguirlo. Seguí la voz con la mirada y vi que, efectivamente, Nicolás llevaba un anillo grande y brillante en la mano. Él también me miró con aire presumido, esperando que me sintiera herido. Pero para su sorpresa, mi rostro permaneció tranquilo, sin rastro de dolor. Porque en 6 días podría revivir a mi novia y dejar este mundo por completo. Ahora solo quería mantener mi presencia al mínimo. Pero cuando el árbol desea la quietud,
el viento no cesa. De repente, Nicolás se acercó a mí con malicia y susurró, Jian, eres bastante valiente para atreverte a venir aquí. Parece que si no te doy una buena lección, seguirás molestando a la hermana Lucía. Me di cuenta de que algo iba mal, pero ya era demasiado tarde. Nicolás sonrió y arrojó el anillo de su mano a la chimenea. Luego exclamó sorprendido, Señor Jian, puedes enfadarte todo lo que quieras, pero no deberías haber tirado el anillo que la hermana Lucía me dio. La multitud rápidamente se dejó llevar por el grito de Nicolás. Lucía también se apresuró. ¿Qué pasa, Nicolás? Daniel te está molestando otra vez. Nicolás, con lágrimas en el rostro, negó con la cabeza tapándose la boca, hermana Lucía, lo siento, no pude proteger bien el anillo que me diste. El señor Jian lo tiró a las brasas. El bello rostro de Lucía se ensombreció, sus ojos me miraron como cuchillas. ¿Qué tengo que hacer para que dejes en paz a Nicolás? Luego lo consoló con cariño, no importa, solo es un anillo. Si te gusta, puedo encargarte otro. Pero Nicolás protestó llorando, no, es el primer anillo que me regalaste, lo quiero a él. Dicho esto, como enloquecido, metió la mano en las brasas. Lucía lo detuvo rápidamente, estás loco, te quemarás la mano. Pero Nicolás lloró, no me importa, quiero ese anillo. Lucía frunció el ceño, y luego, como si se le ocurriera algo, me miró fríamente, si Daniel realmente quiere este anillo, entonces que vaya a buscarlo, ya que es el culpable principal. Dicho esto, me empujó violentamente hacia la chimenea. Grité de dolor cuando mis manos fueron instantáneamente quemadas por las brasas a miles de grados. La chimenea estaba llena de carbones al rojo vivo. La piel y la carne pronto se ampollaron y sangraron por las quemaduras. El dolor intenso hizo que todo se oscureciera ante mis ojos. El dolor de las quemaduras junto con el dolor de haber sido arrojado por las escaleras esa mañana se entrelazaron. Casi no podía soportarlo. Duele tanto. De repente pensé en morir así, pero al imaginar el tierno rostro de Valentina, apreté los dientes. No, todavía no puedo morir. Si muero, la misión fallará y Valentina nunca podrá revivir. Con este pensamiento, apreté los dientes y usé mis últimas fuerzas para sacar las manos. Los carbones ardientes ya se habían pegado a ellas. Sacarlas era como despellejarme y arrancarme los tendones. Caí al suelo torpemente, con las manos ensangrentadas. El dolor de las heridas, donde se podían ver los huesos, me dejó la mente en blanco. Mis manos temblaban como hojas. Todos me miraban como si fuera un chiste. Pero antes de que pudiera recuperarme, dos hombres me sujetaron de nuevo. Estos guardaespaldas de traje negro dijeron fríamente, la señorita Su dice que hoy debes recuperar el anillo. Lo sentimos. Dicho esto, me arrojaron de nuevo a la chimenea. Mis manos, ya manchadas de sangre, volvieron a ser quemadas por los carbones. Desesperado, miré hacia atrás y me di cuenta de que no me dejarían en paz hasta que recuperara el anillo. Solo podía apretar los dientes y buscar entre los carbones ardientes. Las llamas se abalanzaron sobre mí, quemando cada centímetro de piel de mis manos, como si me acuchillaran 1000 veces. El dolor era insoportable, pero tuve que soportarlo, moviendo los carbones una y otra vez. Después de una hora entera, con las manos completamente ensangrentadas y sin un trozo de piel sana, finalmente encontré el anillo. Los guardaespaldas de negro me arrojaron descuidadamente un trozo de gasa. Apoyándome en la pared, apenas logré ir a la parte trasera para vendar torpemente mis manos. Cuando me disponía a buscar analgésicos, de repente vi una figura familiar hablando por teléfono con aire satisfecho. Nicolás, creo que deberías aceptar a Lucía Geu. Mira, hoy te ha llevado a la cena familiar y te ha regalado un anillo en público. ¿Qué significa eso? Es obvio. Si tú dices una palabra, ella sería capaz de bajarte las estrellas del cielo. Además, esta vez casi te cortan una mano, y Lucía encontró a alguien para sustituirte. Y cuando tu anillo cayó en la chimenea, Lucía hizo que Daniel lo sacara con sus propias manos. ¿De verdad no te ha conmovido para nada? Pero Nicolás se rió como si escuchara un chiste. Mamá, está bien que Lucía Geu me haya engañado, ¿pero tú y papá también se dejaron engañar? El razonamiento humano es cruel por naturaleza. Si yo aceptara tan fácilmente a Lucía Geu, ¿crees que seguiría siendo tan buena conmigo? Las cosas que se obtienen fácilmente no se valoran. Así que desde que rechacé a Lucía Geu al principio, todo ha sido un plan. Los padres de Son se sorprendieron. ¿Y por qué insististe en irte al extranjero? Nicolás sonrió con sarcasmo. Por supuesto, también fue para engañar a Lucía Geu. Solo si me iba cuando sus sentimientos por mí eran más intensos, podría hacer que no me olvidara. Al oír esto, los padres Son no pudieron evitar exclamar, ¡qué buen hijo, qué astuto eres! Pero no te pases. La cadena de financiación de nuestra familia Son está rota, y contamos con su inversión. Exacto. Especialmente ese Daniel Jian,
es un rival. Lucía Gu ya ha prometido que si él te ayuda a cortarse la mano, le dará reconocimiento oficial. Si realmente se casan, todos tus planes habrán sido en vano. Pero Nicolás, confiado en su éxito, sonrió. Papá, mamá, no se preocupen. Lucía Gu no siente absolutamente nada por ese perro faldero de Daniel. Esta mañana, fingí caerme por las escaleras y lo culpé a él. Ella, sin siquiera revisar las cámaras de seguridad, hizo que lo tiraran escaleras abajo para vengarse por mí. Y hoy, tiré el anillo a la chimenea a propósito. Miren cómo Lucía, sin ninguna duda, obligó a Daniel a recogerlo. Con solo una palabra mía, Lucía olvidaría hasta su propio apellido. No se casará con Daniel. Al escuchar esto, no podía creerlo. Me tapé la boca para no gritar de sorpresa. Así que todo había sido una trampa tendida por Nicolás Son. El amor platónico que Lucía tanto valoraba resultó ser tan despreciable. Rápidamente revisé mi teléfono. Afortunadamente, había grabado todo el video. Solo quedaban 6 días antes de irme. Respiré profundamente. Este sería mi último regalo para Lucía Gu. Cuando regresé arriba, encontré a Lucía de pie en la puerta de mi habitación. Tenía los brazos cruzados y sus hermosos ojos me miraban sombríamente, aunque al posarse en mis manos, mostró un destello de compasión. Ya te dije que no molestaras más a Nicolás. ¿Por qué no escuchas? Escondí silenciosamente mis manos detrás de mí, sintiéndome aún más desolado. Así que por eso Lucía me esperaba tan tarde, por Nicolás. Instintivamente quise mostrarle el video, pero me contuve. Sabía que en este momento, Lucía confiaba más en Nicolás que en mí. Incluso si le mostraba el video, no me creería, e incluso podría pensar que estaba difamando a Nicolás. Pero después de que me fuera, sería diferente. Las palabras de un moribundo son sinceras. Con este pensamiento, bajé la mirada y después de un largo silencio, dije, ahora no sé cómo explicártelo. Dentro de 6 días, te daré la respuesta. Dicho esto, me alejé cojeando hacia mi habitación sin mirar atrás. Lucía observó mi figura alejándose, su hermoso rostro reflejaba emociones inexplicablemente complejas. A la mañana siguiente, me levanté temprano porque era el aniversario de mi relación con Valentina. Cada año en esta fecha, Valentina me suplicaba que fuéramos juntos al parque de atracciones. Pasábamos todo el día allí y luego íbamos a cenar a un restaurante. Al pensar en aquella escena, no pude evitar sonreír. Solo quedaban 5 días para volver a los viejos tiempos. Entusiasmado, compré 2 entradas y fui al parque de atracciones, el lugar favorito de Valentina. Después de hacer todo esto, entré en el parque y miré con cariño un sencillo anillo que guardaba en la palma de mi mano. Era el único recuerdo que me quedaba de Valentina después de cruzar a este mundo. Valentina, hoy es nuestro aniversario. Espero que, antes de que pudiera terminar, escuché una voz familiar y algo confusa. Daniel, ¿qué haces aquí? Lucía frunció el ceño, aparentemente sorprendida de verme allí. Luego miró las 2 entradas en mi mano. Su rostro se ensombreció. ¿Cómo sabes que hoy es el aniversario de la muerte de mi madre? Me quedé perplejo y escondí silenciosamente el anillo. El sistema también me informó oportunamente, efectivamente, hoy era el aniversario de la muerte de la madre de Lucía. Lucía era la hija de la esposa legítima del patriarca de la familia Gu. Desafortunadamente, su madre falleció en un accidente de coche mientras llevaba a la pequeña Lucía a un parque de atracciones. Esto dejó una profunda sombra en el corazón de Lucía. Su padre siempre la culpó por ello, creando una relación tensa entre padre e hija. Desde entonces, Lucía nunca más había pisado un parque de atracciones. Era un secreto que nadie conocía, ni siquiera su querido Nicolás Son. Por eso, cuando aparecí ante Lucía con 2 entradas para el parque de atracciones, su corazón quedó conmocionado. Nunca esperé tal coincidencia. No podía revelar la verdad, así que me quedé en silencio. Pero mi silencio tuvo un significado diferente para Lucía. Sus hermosos ojos se humedecieron ligeramente y en su rostro, normalmente frío y distante, apareció un destello de emoción. La secretaria no pudo evitar hablar en mi favor. Señorita Su, el señor Jian comenzó a preparar todo esto antes del amanecer. No solo compró entradas para el parque de atracciones, sino que también reservó en el mejor restaurante cercano, todo para hacerla feliz. Es una lástima con las heridas de sus manos. Esta secretaria había trabajado para Lucía durante muchos años y podía distinguir claramente quién era sincero y quién fingía. Aunque el señor Jian no es bueno con las palabras, está dispuesto a arriesgar su vida por usted. El joven Son, aunque le gusta a usted, es más apariencia que sustancia. Yo aún espero que usted termine con el señor Jian. Lucía me miró con una expresión compleja. Después de un largo rato, mordió suavemente sus labios y recuperó su actitud fría. Aunque hagas todo esto por mí,
no te lo agradeceré. A pesar de sus palabras orgullosas, Lucía me siguió al parque de atracciones. Recordaba que su mayor deseo de pequeña era ir a un parque de atracciones, pero cada vez que lo mencionaba, su padre la reprendía duramente. Siendo tan pequeña, no entendía mucho, y con el tiempo, nunca más volvió a un parque. ¿Quién hubiera pensado que la primera vez que iría a un parque de atracciones en su vida sería conmigo? Aunque quería decir que hoy era mi aniversario con Valentina, no podía hacer nada ante el malentendido de Lucía. Así que ambos disfrutamos del parque. Al final, cuando Lucía había probado todas las atracciones y se preparaba para irse, señalé hacia la noria en la montaña. Todavía no hemos montado en esa. Dice la leyenda que cuando la noria llega al punto más alto, puedes pedir un deseo. Lucía se sorprendió y levantó la cabeza instintivamente. Nunca había estado en un parque de atracciones, así que no conocía la leyenda de la noria. Subimos a la noria hasta el punto más alto. Mis ojos brillaron y la insté, hemos llegado al punto más alto. Rápido, pide un deseo. Aunque Lucía pensó que era infantil, juntó las manos y dijo, deseo que Nicolás esté a salvo y no se lesione más cuando practique deportes extremos. Después de pedir su deseo, me miró instintivamente y vio que la sonrisa en mis ojos se desvanecía gradualmente. Sin pensarlo, añadió, espero que la cirugía de Daniel dentro de 6 días también sea un éxito y no afecte a su vida normal. Mientras hablábamos, la noria comenzó a descender lentamente desde su punto más alto, pero cuando quedaban solo 10 metros, de repente tuvo un fallo. Los cerrojos de metal sobre nosotros se tambaleaban peligrosamente. Nuestra cabina estaba a punto de caer. En ese momento crítico, me lancé hacia Lucía. En 6 días me iría, pero si algo le pasaba a Lucía, mi objetivo de la misión, mi tarea fallaría automáticamente. Incluso si moría, no podía permitir que Lucía sufriera ningún daño. Con este pensamiento, abracé firmemente a Lucía contra mi pecho. ¡Bum! Un estruendo resonó cuando la cabina de la noria cayó desde 10 metros de altura, haciéndose añicos. Lucía vio con pánico cómo la protegía firmemente en mis brazos, mientras la sangre brotaba cada vez más de mi cuerpo. Daniel. Antes de desmayarme, solo escuché ese grito desgarrador. Confusamente cerré los ojos. Seguramente había oído mal. ¿Cómo podría Lucía estar tan preocupada por mí? Antes de que pudiera entenderlo, caí completamente inconsciente. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me desperté sujetándome la dolorida frente. Vi a Lucía agarrándome los hombros, exclamando emocionada, Daniel, estás loco. ¿Por qué te usaste como escudo? ¿No sabes que podrías haber muerto? Sus manos me apretaban los hombros dolorosamente, pero no podía decirle la verdad. Si Lucía moría, todos mis esfuerzos durante estos 3 años habrían sido en vano. Mi novia nunca podría revivir. Con este pensamiento, miré a Lucía con ojos llenos de amor, incluso si muero, debo protegerte completamente. El corazón de Lucía se estremeció. Durante estos 3 años, aunque le había declarado mi amor una y otra vez, nunca lo había tomado en serio. Pero en el momento crítico de vida o muerte en la noria, no dudé en darle a ella la oportunidad de vivir. ¿Qué era esto sino amor? Aquellas anteriores obediencias y promesas tal vez podrían haber sido fingidas, pero esto era apostar la vida. ¿Realmente la amaba hasta tal punto? Justo cuando Lucía, con sentimientos complejos, quería decirme algo, de repente sonó un teléfono. Hermana Lucía, es terrible. Ven rápido al hospital. Nicolásson tiene leucemia y necesita urgentemente un trasplante de médula ósea. ¿Qué? Al oír esto, Lucía se levantó bruscamente, su expresión se volvió ansiosa. ¿Cómo puede Nicolás tener leucemia de repente? La voz urgente al otro lado del teléfono dijo, hermana Lucía, no preguntes estas cosas ahora. El joven Son tiene un tipo de sangre raro, y el hospital no tiene bolsas de sangre adecuadas. Ahora mismo, solo Daniel tiene ese tipo de sangre. Tráelo rápido. Lucía miró mi rostro pálido, recién recuperado de graves heridas, y por primera vez dudó, ¿no podríamos buscar médula ósea en otra ciudad? Después de todo, está herido por mi culpa. Acaba de salir de la UCI y ya quieren extraerle médula ósea. Incluso Lucía sentía que era cruel. La amiga al otro lado del teléfono se sorprendió y luego se extrañó. Hermana Lucía, ¿qué estás haciendo? Es Nicolásson. ¿Realmente estás rechazando a Nicolásson por Daniel Gian? A sus ojos, yo solo era una bolsa de sangre gratuita para Lucía. ¿Cómo podría Lucía preocuparse por la vida o muerte de una bolsa de sangre? Sin embargo, al ver la expresión vacilante de Lucía, me quité las agujas de la mano y dije con calma, no pasa nada. Iré a donar médula ósea a Nicolásson. Miré la hora. Había estado inconsciente durante 3 días completos. Solo quedaban 3 días. No podía permitirme ningún error. Después de todo, si contradecía los deseos de Lucía, no podría revivir a Valentina. En mi mente solo tenía un objetivo,
completar la misión. Apretando los dientes, me levanté apoyándome en la pared, pero casi me caí al instante. Después de un largo rato, finalmente logré salir tambaleándome. Lucía miró mi figura demacrada y sintió una punzada en el corazón. No sabía si era porque casi había perdido la vida por ella o porque había aceptado sin dudar donar médula ósea a Nicolás. Sentía que mi figura parecía muy desolada. La persona que más debería importarle era Nicolás. Yo había aceptado donar médula ósea, debería sentirse aliviada. ¿Por qué le dolía tanto el corazón? ¿Acaso después de 3 años juntos, sin darse cuenta había desarrollado sentimientos por mí? Tan pronto como este pensamiento entró en su mente, Lucía lo negó inmediatamente. No, eso es imposible. La persona que amo es solo Nicolás. Simplemente siento lástima por Daniel. Respiró profundamente y me siguió rápidamente al hospital. Para donar médula ósea, había que insertar la aguja en la arteria más profunda. Acababa de volver de las puertas de la muerte. La enfermera intentó varias veces pero no pudo extraer sangre arterial. Cerré los ojos. Mis labios ya estaban pálidos, sin color. ¿Qué pasa? ¿Por qué has pinchado tantas veces? Mira, sus venas ya están azules, reprochó Lucía a la enfermera. La enfermera puso los ojos en blanco. ¿No es porque insistís en que done médula ósea? En su estado actual, no está en condiciones de donar sangre. ¿Cuánta sangre arterial esperas extraer? Lucía se quedó sin palabras ante esta respuesta. Pero yo levanté la cabeza y miré a Lucía seriamente. No te preocupes. Aunque me extraigan toda la sangre, no interferirá con que me corte la mano por Nicolás Son dentro de 3 días. Lucía quiso decir instintivamente que no era eso lo que quería decir, pero la enfermera interrumpió. Ya está, tenemos suficiente médula ósea por ahora. Estos días, que coma alimentos que fortalezcan la sangre. Tan joven, ¿cómo puede estar su cuerpo tan mal? Gracias, le agradecí sinceramente a la enfermera y luego me dirigí seriamente a Lucía. Si no hay nada más, ve a cuidar al señor Son. No es necesario que te quedes conmigo. Sin esperar a que Lucía hablara, me acosté en la cama y cerré los ojos. Lucía me miró, con el rostro pálido y sin color, sintiendo como si su pecho estuviera bloqueado por una bola de algodón. Quiso hablar, pero después de un momento de silencio, se marchó. Los días pasaron uno tras otro. Me quedé directamente en el hospital, primero porque tenía que estar disponible para donar médula ósea a Nicolás en cualquier momento, y segundo porque mi condición no era adecuada para el alta. Ahora mi mente estaba llena de una sola cosa, esperar el día en que me cortaría la mano por Nicolás. Solo tenía que aguantar hasta ese día y finalmente me liberaría. Un día, justo después de cambiarme el vendaje, escuché a 2 médicos hablando en voz baja. ¿Dices que el joven Son realmente no necesita esto? ¿Cómo puede mantenerse en secreto algo así? Tengamos o no que mantenerlo en secreto, debemos hacerlo. El joven Son nos dio 100.000 yuanes a cada uno para que engañáramos a la señorita Su, diciéndole que tenía leucemia. Al oír esto, mis pupilas se dilataron. La leucemia de Nicolás Son también era mentira. Dicen que el joven Son fingió tener leucemia para lidiar con ese Jian. Pero el señor Jian está cubierto de heridas por dentro y por fuera. Ya no puede soportar tantas extracciones. ¿Y qué? La intención del joven Son es secarle la sangre si es posible. Al escuchar esto, sentí que toda mi sangre se enfriaba. Sabía que Nicolás Son era cruel, pero no esperaba que pudiera llegar a tal extremo. No teníamos ninguna enemistad, pero quería drenarme toda la sangre. Instintivamente, presioné el botón de grabación. Si Lucía aún podía cuestionar los videos anteriores, esta grabación de audio era algo que Nicolás Son no podría negar de ninguna manera. Miré mi teléfono con desolación. Lucía, la persona que tanto anhelas resulta ser este tipo de persona. Me pregunto cómo reaccionarás cuando veas su verdadera cara. Cuenta atrás para la muerte. 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Escuchando el aviso del sistema, miré hacia afuera de la habitación del hospital, mis manos temblando ligeramente de emoción. Finalmente iba a volver. Últimamente, el comportamiento de Lucía había sido muy anormal. Casi todos los días venía a cenar conmigo e incluso hacía que la criada de casa me preparara sopa de hígado de cerdo. Por supuesto, no creía que Lucía hubiera cambiado. Segaramente temía que me echara atrás en el momento crucial. Pero no tenía que preocuparse, porque yo había esperado este día más tiempo que ella. No digamos cortarme una mano, incluso si tuviera que subir a la guillotina, lo haría de buena gana. En ese momento, de repente escuché una discusión fuera de la puerta. Las voces pertenecían a Lucía y su amiga. Nicolás Son, para evitar que te cases con Daniel, está llorando y amenazando con abandonar el tratamiento. ¿Por qué no le aclaras todo a Daniel de una vez? ¿A qué estás esperando? Lucía guardó silencio durante mucho tiempo antes de bajar la mirada y decir, solo temo que después de decírselo a Daniel, se arrepienta y se niegue a cortarse la mano por Nicolás. Oh,
no pasará. Daniel es tu perro faldero número 1. Si tú dices, 1, él no dirá, 2. Siempre que se lo pidas, incluso si no te casas con él, se cortará la mano por Nicolás. Su amiga continuó aconsejándola durante un rato y luego, como si se le ocurriera algo, su expresión cambió. Lucía, no me digas que realmente te has enamorado de Daniel Gian. Lucía guardó silencio al principio, pero finalmente su expresión se endureció. No digas tonterías. La persona que amo es solo Nicolás. En la habitación del hospital, mi mirada se oscureció. Negué con la cabeza, sonreí amargamente y cerré los ojos. Las dos hablaron un poco más fuera de la habitación antes de que Lucía empujara la puerta y entrara. Fingí que acababa de despertar, pero ya sabía lo que Lucía iba a decir. Efectivamente, Lucía fue directa al grano. Nicolás no está de acuerdo. Usé casarme contigo como condición para que te cortaras la mano por él. Él no quiere que me case con alguien a quien no amo por su culpa, así que lo siento, no puedo cumplir lo que te prometí antes. Pero aparte de casarme contigo, puedo prometerte cualquier otra cosa. De repente recordé que en la cena familiar, Nicolás me había dicho que mientras él no diera su consentimiento, Lucía nunca se casaría conmigo. Parece que esta era su táctica para detener a Lucía. Desafortunadamente, Nicolás no sabía que nunca había amado a Lucía. Respiré profundamente y miré a Lucía. Si puedes prometerme cualquier cosa, entonces quiero cortarme la mano por Nicolás Son inmediatamente. ¿Qué? Las pupilas de Lucía se contrajeron, su rostro lleno de incredulidad. ¿Qué has dicho? ¿Quieres cortarte la mano por Nicolás Son inmediatamente? ¿Ese es tu deseo? Asentí, mi mirada firme. Sí. Quiero terminar con todo esto lo antes posible para que estés tranquila, y yo pueda volver rápidamente al mundo que pertenece a Valentina y a mí. Lucía miró mis ojos firmes y amorosos, sintiendo de repente que estaba siendo quemada por el amor en mis ojos, sin lugar donde escapar. Había imaginado que con su incumplimiento, yo me enfadaría, me derrumbaría, incluso gritaría, pero nunca esperó esta reacción. Lucía frunció sus hermosas cejas. Sus pupilas marrón claro estaban llenas de incomprensión. Daniel, ¿por qué eres tan bueno conmigo? La miré con ternura, mi mirada profunda, pero como si mirara a través de ella hacia la persona en mi corazón. Respondí con firmeza, no hay razón, porque tú eres el propósito de mi existencia. Y era verdad. Había venido a este mundo precisamente por Lucía Geu. El cuerpo de Lucía pareció ser golpeado por una poderosa corriente eléctrica, cada nervio temblando. Antes no entendía el amor, pero en este momento pareció ver la esencia del amor verdadero. Como poseída por un impulso extraño, Lucía dejó escapar, después de que te cortes la mano por Nicolás, tengo algo que quiero darte. Esbocé una ligera sonrisa y le pasé mi teléfono. Qué coincidencia, yo también tengo algo que quiero que veas. Pero espero que lo abras después de que me hayan cortado la mano. Lucía, confundida, preguntó, ¿por qué no puedo verlo ahora? Sonreí ligeramente, porque si lo ves ahora, no habrá sorpresa. Aquí no solo están las grabaciones de Nicolás Son y sus padres, sino también la conversación entre los dos médicos, e incluso el video de seguridad de Nicolás tirándose por las escaleras aquel día. Pero cuando Lucía vea todo esto, yo ya me habré ido completamente. Al mediodía de ese día, entré en el circuito de carreras rodeado de personal médico. Todos ellos habían sido enviados por Lucía. Después de que me cortaran la mano, me llevarían inmediatamente al quirófano. Todo parecía infalible, pero mientras Lucía miraba mi delgada figura, de repente sintió que su corazón se hundía, como si le faltara un trozo. Instintivamente, se adelantó y preguntó al médico, ¿estáis seguros de que Daniel no correrá peligro? El médico negó con la cabeza para tranquilizarla, no se preocupe, solo le cortaremos la mano, no afectará a ningún órgano vital. Además, operaremos al señor Gian inmediatamente. No le dejaré sufrir ningún daño. Aunque Lucía recibió la garantía del médico, por alguna razón seguía sintiendo pánico en su corazón. Se sujetó el pecho. ¿Cuándo había empezado a preocuparse tanto por mí? ¿Acaso había desarrollado sentimientos reales por mí? Dentro del circuito de carreras, miré al verdugo con el hacha frente a mí. Mi corazón latía como un trueno, pero no por miedo, sino por anticipación y éxtasis. En cuanto cayera ese hachazo, Valentina reviviría y yo podría volver a mi mundo original. Todo volvería a ser como al principio. Crack. El hacha cayó. Solo sentí un cansancio extremo en mi cuerpo. Cerré lentamente los ojos, y mi conciencia comenzó a difuminarse. Felicidades al anfitrión por completar la misión perfectamente. Su amada ha despertado. A continuación, el sistema le enviará de vuelta a su mundo original. Después de que cayera el hacha, los médicos se apresuraron, pero al momento siguiente, alguien emitió un grito de incredulidad. No, el paciente no tiene pulso. ¿Qué? ¿El paciente no tiene pulso? Lucía,
que esperaba fuera, se levantó bruscamente. El color desapareció instantáneamente de su rostro. ¿Cómo puede ser? La secretaria a su lado se apresuró a consolarla. Señorita Su, no se ponga nerviosa. Un paro cardíaco durante la cirugía es bastante normal. Además, el médico dijo que esto era solo una pequeña operación, que no afectaría a ningún órgano vital. Lucía apenas se calmó al escuchar estas palabras tranquilizadoras, pero se sorprendió aún más. La persona que más amaba era claramente Nicolás Son. ¿Por qué estaba tan preocupada por mí? En el momento en que escuchó que mi corazón se había detenido, sintió que toda su sangre se enfriaba. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar en Nicolás Son, que todavía estaba gravemente enfermo en el hospital. ¿Qué le pasaba? Lucía sentía que ya no era ella misma. ¿Por qué se ponía tan nerviosa al oír que yo estaba en peligro? Durante estos 3 años, había hecho cosas mucho más peligrosas por ella. ¿Cómo podía yo perturbar sus emociones? Además, el médico había dicho que definitivamente no habría peligro. ¿Por qué estaba tan nerviosa? Lucía ni siquiera se había dado cuenta de que durante estos 3 años, yo había entrado imperceptiblemente en su vida. 3 años atrás, cuando Nicolás Son la rechazó y eligió irse al extranjero, Lucía quedó devastada. Cada día bebía en exceso e incluso se autolesionaba. Al principio, sus amigos la acompañaban, pero al ver que no lograba superarlo, poco a poco se fueron alejando. Solo yo permanecí firmemente a su lado. Cuando estaba borracha, le preparaba sopa para la resaca. Cuando se autolesionaba, usaba mi propia carne y sangre para protegerla. Lucía lloraba, me insultaba, me golpeaba, pero yo seguía sin abandonarla. Una vez, después de emborracharse, Lucía llamó a Nicolás Son, pero él seguía colgándole. Sumida en la desesperación, sacó un cuchillo para cortarse la arteria principal. En ese momento crítico, sin tiempo para detenerla, usé mi propio brazo para bloquear la cuchillada. En ese momento, Lucía se sobresaltó por la sangre y se le pasó la borrachera. Yo, habiendo perdido mucha sangre, con el rostro pálido, aún no olvidé consolarla. No tengas miedo. A partir de hoy, siempre estaré contigo para cumplir todos tus deseos. También fue gracias a mí que Lucía pudo superar ese difícil periodo. Me convertí en una presencia constante en su vida, como el aire. Aunque Lucía no quisiera admitirlo, tuvo que reconocer que me había convertido en una parte indispensable de su vida. Pero aquellas palabras que le dije antes de entrar al circuito de carreras, tan firmes, asegurando que cumpliría todos sus deseos, sonaban tan desoladoras, como si ya presintiera un final infausto. El corazón de Lucía se encogió aún más. Apretó las manos y no dejó de mirar hacia dentro del circuito. Finalmente, un grupo de batas blancas salió rápidamente. Lucía corrió hacia ellos. ¿Cómo está Daniel? El médico principal, con expresión grave, dijo, señorita Su, por favor acepte nuestras condolencias. El cuerpo del señor Jian presentó un fenómeno muy extraño durante la operación. En cuanto le cortamos la mano, perdió los signos vitales. Sin embargo, su sangre aún puede utilizarse. La leucemia del señor Nicolás Son, que tanto le preocupaba, tiene cura. Después de escuchar estas palabras, el cerebro de Lucía quedó en blanco. Ya no podía oír nada más. Su mente estaba llena de una sola frase. Daniel no tiene signos vitales. Ya no está. ¿Qué tonterías estáis diciendo? Daniel entró ahí perfectamente bien. ¿Cómo puede perder los signos vitales por cortarle una mano? Gritó como una loca, tirando de la bata blanca del médico, sus manos temblando incontrolablemente, sus ojos llenos de venas rojas como un demonio del infierno. ¿Sois vosotros, médicos incompetentes, quienes le habéis hecho daño? Responde, responde. El médico respondió nervioso, no, señorita Su, esto no tiene nada que ver con nosotros. Los instrumentos quirúrgicos lo registraron todo. En cuanto le cortamos la mano, no tenía pulso. Y mentiras, estás mintiendo. Lucía, como poseída, empujó al médico y se tambaleó hacia el circuito de carreras. Su voz temblaba, Daniel, levántate. ¿No dijiste que cumplirías todos mis deseos? Te ordeno que te levantes. Lucía abrió violentamente las puertas del circuito y miró dentro. En el improvisado quirófano, los instrumentos estaban fríos. Los médicos y enfermeras miraban a la furiosa Lucía con rostros pálidos. ¿Quién hubiera pensado que una operación tan pequeña saldría mal? Lo que les resultaba aún más incomprensible era que, en este momento, ¿no debería Lucía sentirse aliviada por Nicolás Son? Después de todo, Nicolás era su verdadero amor. Pero para sorpresa de todos, después de que me cortaran la mano, Lucía no mencionó a Nicolás ni una sola vez, sus ojos llenos solo de mí. Lucía miró la mesa de operaciones, su cuerpo temblando violentamente, casi incapaz de mantenerse en pie. En su mente, yo era como una cucaracha indestructible. En la noria, un momento tan peligroso,
había sobrevivido. ¿Cómo podía abandonarla por una simple operación? Sus pies parecían pesar 1000 libras mientras miraba el cuerpo cubierto de sangre en la mesa de operaciones, mi rostro pálido, sin color. Lucía, tambaleándose, extendió la mano para limpiar la sangre de mi cara, pero cuanto más limpiaba, más sangre aparecía. Daniel realmente se había ido. La persona que se sentaba a su lado sonriendo, diciéndole que cumpliría todos sus deseos, ya no existía. En ese momento, Lucía pareció perder todo su apoyo. De repente escupió sangre y luego cayó en la inconsciencia. Mientras tanto, finalmente regresé a mi propio mundo. Parecía como si hubiera tenido un largo sueño, extraño y fantástico. Para revivir a mi amada, había permanecido al lado de otra mujer durante 3 años. Durante esos 3 años, sufrí inmensamente, incluso pensé en acabar con mi vida, pero por mi amada, perseveré. Valentina. Me desperté llamando el nombre de mi amada, luchando. La luz cegadora del sol me hizo cubrirme los ojos. Al momento siguiente, vi una habitación familiar, cortinas familiares, todo familiar. Mis pupilas se dilataron de emoción, las lágrimas cayendo sin control. Esta era mi habitación. Realmente había vuelto. ¿Significaba eso que Valentina también había revivido? Con este pensamiento, corrí hacia afuera, gritando emocionado, Valentina, Valentina. Busqué por toda la habitación, pero no había señal de Valentina. Lo que me heló el corazón aún más fue que todos los rastros de la vida de Valentina también habían desaparecido de la habitación. ¿Acaso todo esto había sido un sueño? ¿El sistema era falso? ¿Esos 3 años también eran falsos? ¿Valentina no reviviría? Parecía haber perdido toda mi fuerza, desplomándome en el sofá. La desesperación inundó mi corazón. Si todo esto era falso, preferiría no haber despertado. Al menos tendría algo a lo que aferrarme para seguir viviendo. Pero ahora que esa esperanza se había roto, ¿cómo podría seguir viviendo solo en este frío mundo? Soy huérfano, sin padre ni madre desde pequeño, criado por mi abuelo. Valentina era la única luz en mi vida. Nunca olvidaría la escena del accidente de coche, cuando Valentina se interpuso para protegerme. En este mundo, solo Valentina arriesgaría su vida por mí. Desesperado, me desplomé en el suelo, mi corazón como golpeado por un rayo, gruesas lágrimas cayendo. Sin Valentina, ¿qué sentido tenía vivir? Nadie más me amaría como a su propia vida. Aturdido, me levanté y tomé un cuchillo de fruta de la mesa de café. Mi mirada se volvió gradualmente firme. Con voz pálida, dije, Valentina, no temas, voy a reunirme contigo. En realidad, desde el momento en que Valentina se fue, ya estaba preparado para seguirla. Si no hubiera sido por la aparición del sistema en el momento crítico, probablemente ya me habría suicidado. Pero ahora todo era una farsa. ¿Qué sistema? ¿Qué mundo paralelo? ¿Qué quédate al lado de Lucía GU durante 3 años y podrás revivir a Valentina? Todo era mentira. Había perdido mi última esperanza. Desesperado, saqué el cuchillo de fruta, cerré los ojos y estaba a punto de cortarme la arteria principal cuando, de repente, se escuchó un grito desde la puerta. Señor, ¿qué está haciendo? Plaf. Al escuchar esa voz familiar, mi corazón dio un vuelco. Miré hacia la puerta con incredulidad y al momento siguiente, mis ojos se enrojecieron de dolor. Era realmente Valentina. El cuchillo de fruta se me cayó de la mano mientras miraba fijamente a Valentina. Su apariencia era casi idéntica a mis recuerdos, todavía tan suave y encantadora. Bañada por la luz del sol, solo una mirada daba una sensación de seguridad. Nunca había estado tan agradecido al cielo como en ese momento. Como un loco, me lancé hacia Valentina. Te he echado tanto de menos, tanto de menos. Valentina, ¿dónde has estado? Tenía tanto miedo de no volver a verte. Un hombre no derrama lágrimas fácilmente, pero ahora mis lágrimas caían sin cesar. Abracé a Valentina como si abrazara a todo mi mundo. Pero en ese momento, Valentina frunció ligeramente el ceño y me apartó suavemente. Su mirada seguía siendo tan amable como siempre. Sin embargo, en ese momento su mirada revelaba distancia y extrañeza. Señor, la vida es preciosa. Sin importar lo que enfrentemos, nunca deberíamos suicidarnos. Mi corazón se estremeció. Con los ojos muy abiertos, incrédulo, dije, Señor, ¿no me reconoces? Valentina me miró confundida, frunciendo ligeramente sus hermosas cejas. ¿Nos conocemos? En ese momento, sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Mientras tanto, Lucía GU, incapaz de aceptar mi muerte, estaba tan angustiada que vomitó sangre de su corazón y se desmayó. Cuando despertó, ya era de noche. ¿Daniel? ¿Dónde está Daniel? Lo primero que hizo Lucía al abrir los ojos fue preguntar por mí. La secretaria a su lado suspiró. Señorita Su, el señor Jian ya no está. Por favor,
deje de torturarse. Está dañando su propia salud. Pero los hermosos ojos de Lucía repentinamente destellaron con una intención asesina, y dijo ferozmente, estás mintiendo. Daniel no puede estar muerto. Él prometió que siempre estaría a mi lado. Dicho esto, se arrancó la aguja del brazo y trató de salir corriendo descalza. Al ver el estado frenético de Lucía, la secretaria apretó los dientes y se interpuso en su camino. Señorita Su, por favor, recobre la cordura. Daniel Jian murió ayer durante la operación. Además, ¿no es el señor Son a quien más quiere? Él está ileso, ¿no es suficiente? El hospital dice que la sangre restante del señor Jian salvó al señor Son, quien pronto podrá salir del hospital. ¿No es eso lo que siempre ha deseado? Lucía se quedó paralizada. Sí, no era lo que ella deseaba, que Nicolás Son estuviera a salvo. Aunque cortarse una mano no afectaba a órganos vitales, durante este tiempo yo la había salvado, donado médula ósea, recuperado un anillo del fuego. Cada acto casi me había costado media vida. Yo había aceptado cortarme la mano por Nicolás Son a pesar de mi mal estado físico, e incluso en el momento más crítico, ella había roto su promesa, diciendo que no podía casarse conmigo. Mi cuerpo ya estaba débil, y perder la última esperanza me había dejado completamente desesperado. Lucía, pálida y sin fuerzas, se desplomó en el suelo. Ella había causado mi muerte. Ella era la culpable. Pero al momento siguiente, recordó algo importante. Antes de entrar al circuito de carreras, le había entregado mi teléfono, diciendo que contenía una sorpresa para ella. Rápido, denme el teléfono de Daniel. Lucía abrió rápidamente el teléfono y descubrió que se había formateado, dejando solo algunos videos. Con manos temblorosas, abrió los videos, esperando encontrar la sorpresa. ¿Sería este mi último mensaje para ella? Seguramente tenía muchas cosas que decirle. Lucía ni siquiera se dio cuenta de lo mucho que valoraba mis pertenencias. Abrió el video ansiosamente, como un demonio anhelando mirar el cielo, deseando verme una vez más, pero la persona en el video no era yo, sino Nicolás Son. Mamá, está bien que Lucía Geu me haya engañado, pero tú y papá también se dejaron engañar. El razonamiento humano es cruel por naturaleza. Si yo aceptara tan fácilmente a Lucía Geu, ¿crees que seguiría siendo tan buena conmigo? Las cosas que se obtienen fácilmente no se valoran. Así que desde que rechacé a Lucía Geu al principio, todo ha sido un plan. Esta mañana me tiré deliberadamente por las escaleras e inculpé a Daniel. Ella, sin siquiera revisar las cámaras de seguridad, hizo que lo tiraran escaleras abajo para vengarse por mí. Y hoy, tiré el anillo a la chimenea a propósito. Miren cómo Lucía, sin ninguna duda, obligó a Daniel a recogerlo. Con solo una palabra mía, Lucía olvidaría hasta su propio apellido. ¿Dices que el joven Son realmente no está enfermo? ¿Cómo puede mantenerse en secreto algo así? Tengamos o no que mantenerlo en secreto, debemos hacerlo. El joven Son nos dio 100.000 yuanes a cada uno para que engañáramos a la señorita Su, diciéndole que tenía leucemia. Al oír esto, las pupilas de Lucía se dilataron. La leucemia de Nicolás Son también era mentira. Dicen que el joven Son fingió tener leucemia para lidiar con ese Jian. Pero el señor Jian está cubierto de heridas por dentro y por fuera. Ya no puede soportar tantas extracciones. ¿Y qué? La intención del joven Son es secarle la sangre si es posible. El último video era de las cámaras de seguridad, mostrando claramente la escena en las escaleras aquel día. Yo nunca había tocado a Nicolás Son. Él mismo se había dejado caer sonriendo fríamente. Todo había sido una trampa que Nicolás Son me había tendido. Al ver esto, todo el cuerpo de Lucía temblaba. Sus nudillos se volvieron azules mientras sujetaba el teléfono. De repente, sintió que el hombre en el video era completamente extraño para ella, como si viera a Nicolás Son por primera vez. Antes, Lucía siempre había pensado que Nicolás era frágil y necesitaba su protección, pero ahora veía que era más cruel que un demonio del infierno. Para ganarse su devoción absoluta, había hecho cosas tan despiadadas, no solo persiguiéndome a mí, un inocente, sino también involucrándola a ella como verdugo. El corazón de Lucía ardía de rabia, sus dientes casi rompiéndose de la fuerza con que los apretaba. ¿Qué había hecho durante este tiempo? Una y otra vez había seguido a Nicolás Son, me había acusado injustamente, me había arrojado por las escaleras, me había hecho meter las manos en el fuego, e incluso me había obligado a cortarme la mano. Y yo, sin quejarme ni una vez, en un momento de vida o muerte, había utilizado mi propio cuerpo como escudo para salvarla. Gruesas lágrimas caían por el rostro de Lucía. Se tiraba del pelo con autorreproche y se mordía el labio inferior con dolor. La sangre pronto brotó de la comisura de sus labios,
pero como autocastigo, mordió aún más fuerte. ¿Qué había hecho? Por alguien tan venenoso como una serpiente, había herido a una persona que la amaba tanto. Deseaba poder retroceder en el tiempo y rehacer todo, pero yo ya había muerto, y nada podía deshacerse. Lucía cerró los ojos con desesperación. Como un alma en pena, Lucía dejó el hospital. Apenas llegó a la empresa, vio a varias secretarias discutiendo entre sí. Dos de ellas decían: «Secretaria Ann, ¿por qué sigues guardando las cosas de un muerto? Tíralas rápido. ¿No temes la mala suerte? Daniel Gian está bien muerto, y además la jefa lo odiaba. Tira todas estas cosas rápido». La secretaria de apellido Ann dudaba. De repente, se escuchó el sonido de tacones altos. «Me gustaría ver quién se atreve a tirarlas». Las secretarias se quedaron petrificadas, mirando a Lucía con pánico. «Señorita Su, estas son las cosas que el joven Son nos pidió que tiráramos. Dijo que las pertenencias de los muertos traen mala suerte. Nos pidió». Antes de que pudieran terminar, Lucía las interrumpió con una mirada fría. «¿Quién es vuestro jefe, yo o él?». Con estas palabras, las secretarias temblaron de miedo. La mirada de Lucía barrió fríamente a las tres presentes. «En el futuro, quien toque las cosas de Daniel sin mi permiso, será expulsado del grupo GEU». Cuando las secretarias se retiraban nerviosamente, Lucía habló de repente: «Espera, secretaria Ann, quédate». La secretaria Ann se detuvo, quedándose a regañadientes. Las otras secretarias la miraron con curiosidad, pensando: «La señorita Su adora al joven Son, incluso si está enfadada, solo será momentáneo». La secretaria Ann ha elegido bando y seguramente será reprendida. Solo esperaban ver el espectáculo. Lucía miró a la secretaria Ann con expresión compleja. Era la secretaria que había estado con ella más tiempo, y la única que había hablado en mi favor. Parecía ser la única persona que me había dado algo de calidez en estos 3 años. De repente, Lucía quiso hablar adecuadamente con ella, o más bien, conocer a ese hombre que nunca había entendido en 3 años. La secretaria Ann miró a Lucía con cierta rigidez. «Señorita Su, no quise desobedecerla, pero el señor Gian era realmente una buena persona. No quería que sus pocas pertenencias restantes acabaran en la basura». «¿Una buena persona? ¿Conocías bien a Daniel?». Después de un largo silencio, Lucía finalmente habló. La secretaria Ann se sorprendió, como si no esperara que Lucía preguntara esto. Esa persona ya se había ido, y en el futuro, el grupo GU pertenecería a Nicolás Son. Lógicamente, no debería decirle estas cosas a Lucía, pero no pudo evitarlo. «Señorita Su, he trabajado en el grupo GU desde que me gradué de la universidad. Soy la persona que ha estado con usted más tiempo. Puedo ver de inmediato quién es sincero y quién finge». Cuidadosamente levantó la cabeza y, al ver que Lucía no parecía enfadada, continuó: «No me atrevo a decir que conocía bien al señor Gian, pero de todos los hombres con los que ha estado, él era el más sincero. Otros amaban su belleza, su familia o su poder, pero solo el señor Gian era como una polilla volando hacia el fuego, sin buscar nada a cambio». Las hermosas cejas de Lucía se fruncieron, sus brazos cruzados con tanta fuerza que sus manos se volvieron azules. La secretaria Ann, viendo que Lucía seguía escuchando, continuó: «Sé que en su corazón solo existe el joven Son, pero en términos de devoción, 10 jóvenes Son no equivalen a un Daniel. Al principio, usted le suplicó al joven Son que no se fuera, pero él la abandonó. Durante ese tiempo, usted bebía en exceso y se autolesionaba. ¿Vino él a verla siquiera una vez? Si no hubiera sido por el señor Gian, acompañándola día y noche, me preocupaba que no lo superara. Especialmente aquella vez que intentó cortarse las venas estando borracha, fue el señor Gian quien usó su propio cuerpo para protegerla. Después, siempre tuvo esa cicatriz en el brazo. Piense, ¿quién no teme un cuchillo afilado? Pero el señor Gian por usted lo arriesgó todo. Le obedecía en todo. Con solo una palabra suya, nunca se negaba. Incluso yo, una extraña, podía ver su amor por usted, pero usted lo hirió una y otra vez». La secretaria Ann suspiró profundamente. «El dinero es fácil de conseguir, pero un corazón sincero es difícil de encontrar. Realmente temo que en el futuro no haya nadie que pueda amarla como él, como si amara su propia vida. Cuando usted dijo que si el señor Gian aceptaba cortarse la mano por el joven Son, le daría reconocimiento oficial, realmente me alegré por él. Después de 3 años de dedicación, finalmente tendría resultados. Pero quien hubiera pensado que solo porque el joven Son lloraba y hacía un berrinche, usted le negaría hasta esta última esperanza». Cuando iba a cortarse la mano, su cuerpo ya estaba muy débil. Su último incumplimiento fue como la última paja que quebró al camello. Fue con absoluta desesperación que fue a cortarse la mano. Pero incluso así, cumplió su última promesa, queriendo que usted fuera feliz. La secretaria Ann miró hacia un lugar lejano. «Ahora que se ha ido,
hablar más no sirve de nada. Me he cedido hoy solo porque sentía que el señor Jian merecía justicia. Finalmente, miró a Lucía con seriedad. Señorita Su, ahora puede despedirme. Sabía que sus palabras de hoy no solo habían ofendido a Nicolás Son, sino también a Lucía Su. Pero yo ya había perdido mi vida, y no quería que muriera en silencio, sin que nadie entendiera. Lucía pareció sumirse en sus pensamientos y después de mucho tiempo, dijo, ¿quién dijo que iba a despedirte? La secretaria Ann se sorprendió. Pero he ofendido al joven Son. En el grupo GU, Lucía dijo fríamente, Nicolás Son es Nicolás Son, y el grupo GU es el grupo GU. ¿Desde cuándo tiene el derecho a dirigir mi historia? La secretaria Ann se mostró aún más confundida. Quiere decir que, no estaré con Nicolás Son, dijo Lucía categóricamente. Al escuchar esto, la secretaria Ann primero se sorprendió, luego asintió con aprobación y se retiró lentamente. Lucía miró las escasas pertenencias mías sobre la mesa, sus ojos ligeramente enrojecidos. Al ver estos objetos, pensaba en la persona. Todo lo ocurrido en estos 3 años pasó como un caleidoscopio por su mente. Ella había pensado que yo no era importante, e incluso se había sentido molesta conmigo por estar siempre a su lado. Pero ahora que me había perdido, sentía que todo estaba mal. Me había convertido en una parte indispensable de su vida, pero lo descubrió demasiado tarde. Yo ya la había dejado por completo. Lucía, indefensa, se cubrió los ojos. Las lágrimas se deslizaron entre sus dedos. Esta poderosa ejecutiva mostró por primera vez su debilidad. Durante los días siguientes, Lucía se encerró en su oficina. No quiso ver a nadie, ni a su familia ni a sus amigas. Era una situación más grave que cuando Nicolás se fue al extranjero. Nicolás Son estaba realmente nervioso. Ya había difundido la noticia de que su leucemia estaba curada. Normalmente, Lucía ya estaría a su lado como un perro fiel, pero ella no se había dignado a visitarlo, y tampoco respondía a sus llamadas. Era completamente inusual. Nicolás empezó a inquietarse. ¿Sería posible que Lucía hubiera descubierto su plan? Con este pensamiento, se puso aún más nervioso, porque Lucía nunca lo había tratado con tanta frialdad. Se le ocurrió una posibilidad más aterradora. ¿Y si Lucía había cambiado de opinión? No, se apresuró a negar tan pronto como este pensamiento cruzó su mente. Lucía me ha amado durante tanto tiempo. ¿Cómo podría cambiar de opinión tan fácilmente? Incluso si realmente ha descubierto algo, solo necesito derramar algunas lágrimas frente a ella y seguramente me perdonará, como siempre ha hecho. Esta vez no será diferente. Nicolás se consolaba continuamente, y se puso específicamente su ropa de hospital para ir al grupo GU. Pisó el acelerador y llegó rápidamente. Nunca había estado tan nervioso, sus manos temblaban incontrolablemente. Lucía, soy Nicolás. ¿Por qué no contestas mis llamadas? He estado tan enfermo, ¿no quieres verme? Gritaba por todo el grupo GU hasta que algunas secretarias lo llevaron a la oficina del presidente. Nicolás miró la puerta cerrada de la oficina y su rostro se ensombreció. Siempre había ocupado una posición privilegiada ante Lucía. Nunca había sido rechazado así. No pudo evitar golpear fuertemente la puerta. Lucía, ¿qué te pasa? He estado tan gravemente enfermo. ¿Cómo puedes mantenerme fuera? ¿Te ha dicho algo Daniel? ¿O crees que la muerte de Daniel es culpa mía? Él solo se cortó una mano por mí. Si ocurrió un accidente, es porque tenía mala suerte. ¿Vas a culparme de su mala fortuna? No es mi culpa. Si hay que culpar a alguien, cúlpale a él por estar destinado a morir. No tiene nada que ver conmigo. Antes de terminar, la puerta se abrió bruscamente desde dentro. El rostro pálido y frío de Lucía apareció ante Nicolás. Su voz era fría como el más crudo invierno. Cállate. Nicolás sintió el frío en sus ojos y no pudo evitar estremecerse. Las palabras que quería decir se quedaron atascadas en su garganta. Lucía nunca lo había tratado así. Temblando, se acercó e intentó exprimir algunas lágrimas para despertar la compasión de Lucía. Pero al momento siguiente, Lucía dijo fríamente, a estas alturas, ¿todavía intentas engañarme con esas 2 lágrimas de cocodrilo? Al ver que su táctica infalible ya no funcionaba, Nicolás también adoptó una actitud fría. ¿De que te he engañado? Daniel no sobrevivió a que le cortaran la mano, eso es problema suyo. ¿También quieres culparme de eso? Además, ¿vas a pelear conmigo por un perro faldero? Lucía, ten claro que yo soy a quien más amas. ¿O es que Daniel te ha conmovido y ya no me quieres? ¿Conmovido por Daniel? Lucía se quedó atónita por un momento y luego se sumió en sus pensamientos. ¿Realmente había sido conmovida por Daniel? Tal vez sí. Cuando él se sacrificó por ella una y otra vez, cuando arriesgó su vida por ella una y otra vez, quizás desde ese momento ya lo amaba. Solo que entonces era demasiado orgullosa para admitirlo. Pero ahora, finalmente podía decir lo que había en su corazón. Sí. Daniel me conmovió. Ya me he enamorado de él. Lucía levantó la cabeza y miró fijamente a Nicolás,
pronunciando cada palabra claramente. Que, al oír esto, el rostro de Nicolás se volvió extremadamente horrible por un momento. Después de tanto esfuerzo, de tantas maquinaciones, Lucía finalmente se había enamorado de Daniel. Estás mintiendo. Claramente me amas a mí. ¿Cómo puedes haberte enamorado de Daniel? Como loco, se lanzó hacia adelante para agarrar el brazo de Lucía, pero ella lo apartó de un manotazo despiadado. Nicolás Son, en consideración a que nos conocemos desde hace muchos años, no quiero dejarte en ridículo. Pero si sigues insistiendo, no esperes que sea amable contigo. El rostro de Nicolás cambió drásticamente. Luego, algo nervioso, dijo, Lucía, ¿te ha dicho algo Daniel? Él tenía celos de que me quisieras a mí. Seguramente me ha difamado. La mirada de Lucía estaba llena de desprecio. Levantó la mano y pulsó play en el teléfono para mostrar el video. Instantáneamente, el rostro de Nicolás cambió de color. Avanzó nervioso, intentando arrebatar el teléfono, pero Lucía no le dejó. Mirando fríamente a Nicolás, dijo palabra por palabra, a partir de hoy, no vuelvas a aparecer ante mí. Dicho esto, cerró la puerta violentamente. Lucía, escucha mi explicación, escúchame. Nicolás golpeaba frenéticamente la puerta, pero no obtuvo respuesta desde dentro. Lucía, claramente me amas a mí. ¿Cómo has podido cambiar de opinión? Daniel solo apareció hace 3 años. Tenemos sentimientos desde pequeños. No dejes que te engañe. Esos videos y grabaciones de audio seguramente son falsos. Incluso muerto no quiere dejarme en paz. Nicolás golpeaba la puerta con angustia, pero seguía sin haber respuesta. Finalmente, estaba completamente desesperado y gritó, Lucía, admito que tuve algunos pequeños planes, pero fue porque te quería demasiado. Hice eso por miedo a perderte. Fue por amor. Sé que me equivoqué. ¿Podrías abrir la puerta? Lucía, realmente me duele. Mírame. Esta vez realmente estaba asustado. Antes, Lucía le obedecía en todo. Al verlo llorar, su corazón se rompía. Pero ahora estaba fría como el hielo, dejándolo fuera. Hasta bien entrada la noche, la puerta de la oficina seguía sin abrirse. Sin importar cuánto llorara y gritara Nicolás, Lucía estaba decidida a no verlo. Ella siempre había sido del tipo que amaba u odiaba intensamente. Al final, Nicolás solo pudo irse, secándose las lágrimas. Por mi parte, al mirar a Valentina, sentí que toda mi sangre se enfriaba. No esperaba que, aunque Valentina hubiera revivido, me hubiera olvidado. Aquellos ojos que antes me miraban con amor ahora estaban llenos de extrañeza y distancia. Sin rendirme, agarré la mano de Valentina. ¿De verdad no me recuerdas? Soy Daniel. Estábamos a punto de casarnos. ¿Has olvidado todo esto? Valentina parecía asustada y retiró rápidamente su mano. Señor, realmente no le conozco. Debe estar confundiéndome con alguien más. Viendo su reacción evasiva, mi corazón se rompió. ¿Cómo podía ser? Había sufrido durante 3 años, pensando que todo volvería a la normalidad, pero Valentina me había olvidado por completo. Sin resignarme, me adelanté obstinadamente. No, piénsalo bien. Soy Daniel. Nos conocimos en la universidad. Entonces yo era un estudiante pobre, ni siquiera podía permitirme comer. Tú ponías dinero en secreto en mi tarjeta de comida. Luego me acompañaste a trabajar a tiempo parcial. Te compré el primer ramo de flores de tu vida. Prometimos establecernos en esta ciudad y juramos casarnos en cuanto nos graduáramos. ¿Has olvidado todos estos pequeños momentos? Aunque Valentina no podía recordar, al ver la mirada anhelante del hombre frente a ella, de repente sintió una punzada en el corazón. Claramente no lo conocía, pero ¿por qué sentía una sensación de familiaridad al verlo? Quizás realmente habían tenido una relación, pero ¿por qué no podía recordar nada? Al ver a Valentina fruncir sus hermosas cejas con expresión dolorida, no quise seguir presionándola. Todavía tenemos mucho tiempo por delante. Mientras Valentina esté viva, seguramente podré hacer que me recuerde. Incluso si no lo hace, ¿qué importa si tengo que cortejarla de nuevo? Ya he esperado 3 años. No temo esperar 3 más. Siempre que ambos podamos estar juntos, sanos y salvos, ese es el mejor final. Pero al pensar en esto, no pude evitar recordar a otra persona, Lucía Geu. Ahora ya habría visto los videos. ¿Cómo habría reaccionado? Sonreí con ironía. Probablemente no habría tenido una gran reacción. Después de todo, Lucía solo amaba a Nicolás Son. ¿Qué significaba yo para ella? Lo que no sabía era que Lucía estaba a punto de volverse loca. Nunca había pensado que un día realmente se enamoraría de mí, y mucho menos que cuando lo hiciera, yo ya estaría muerto. La oficina estaba impregnada de un fuerte olor a alcohol. Lucía bebía sin parar. Sentía que era patética y ridícula. Cuando yo estaba vivo, no supo valorarme. Ahora que estaba muerto, me echaba terriblemente de menos. Solo ahora se daba cuenta de que todo había sido un error. Lucía bebió otro gran sorbo de alcohol. Bebió tan rápido que comenzó a toser violentamente. Pero sabía que,
por mucho que tosiera, ya no habría nadie que le trajera una taza de té caliente. Yo me había ido. No importaba cuánto se arrepintiera, no podía recuperarme. La secretaria Ann había dicho que yo la amaba como a mi propia vida, pero ahora que esa persona ya no estaba, ¿de qué le servía su propia vida? Nunca más habría nadie que la amara como yo lo había hecho. En su aturdimiento, Lucía rompió la copa de vino y miró su muñeca, con el impulso de acabar con todo. Había bebido demasiado y tenía la sensación de que, si se cortaba, podría ver a la persona que tanto añoraba. Daniel, realmente te amo. Déjame ir a verte, ¿de acuerdo? La conciencia de Lucía ya estaba algo borrosa, pero sus movimientos eran rápidos. Justo cuando estaba a punto de cortarse la arteria principal, de repente apareció una voz mecánica en su mente: hola, anfitriona. Prueba del sistema. Si quieres ver a Daniel Jian, solo necesitas completar una misión y podrás ser enviada al mundo de Daniel. ¿Aceptas? ¿Qué? ¿Solo necesito completar una misión para ir al mundo de Daniel? Lucía, sobresaltada, se despertó parcialmente de su embriaguez. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Daniel no está realmente muerto? Lucía se aferró a esta última esperanza como a una tabla de salvación. Acepto. ¿Qué debo hacer? Con tal de volver a ver a Daniel, estoy dispuesta a sacrificarlo todo. La voz mecánica sonó de nuevo en su mente. La misión requiere que hagas que Daniel se enamore sinceramente de ti en 7 días. Lucía se sorprendió por un momento y luego se llenó de alegría. Yo ya le amo sinceramente. ¿Por qué necesitaría conquistarlo? Parece que el cielo me está dando una oportunidad para continuar nuestra relación. Inmediatamente aceptó sin dudarlo. Bien, el sistema continuó. Si no consigues que Daniel se enamore sinceramente de ti en 7 días, se te ordenará regresar a tu mundo original y perderás tu belleza, tu posición, tu riqueza y todo lo demás en este mundo. Lucía estaba muy confiada. Bien, acepto. Daniel me amaba como a su propia vida. Incluso en otro mundo, confío en que eso no cambiará, así que definitivamente no perderé todo lo que tengo en este mundo. Muy bien, enlace con el sistema completado. Comienza la cuenta atrás de 7 días. Tan pronto como terminó la voz del sistema, Lucía sintió que su mente se nublaba. Después, la copa de vino se le cayó de la mano y perdió completamente el conocimiento. Cuando despertó, ya estaba en un universo paralelo. Lucía miró las calles completamente desconocidas. Este debe ser el mundo de Daniel, pensó. Había creído que todo era una fantasía nacida de su desesperación, pero resultó ser real. Lucía se llenó de alegría desbordante. Pronto me vería. Confiaba en que apenas me viera, completaría inmediatamente la misión del sistema y ambos podríamos regresar juntos al mundo original. Rápidamente, siguiendo las indicaciones del sistema, Lucía encontró mi casa. Al llegar abajo, instintivamente sacó un pequeño espejo para arreglarse el cabello. No sabía por qué, antes, cuando pasábamos día y noche juntos, nunca había sentido tal timidez. Ahora parecía una niña a punto de ver a su amor. Hay que recordar que ella era la hija del hombre más rico, había conocido a innumerables hombres, pero ninguno la había puesto tan nerviosa. ¿Se emocionará Daniel al verme? Seguramente también me ha echado de menos, pensó Lucía. Mientras reflexionaba, una figura familiar se acercaba hacia ella. Yo llevaba una simple camiseta blanca, pero parecía lleno de vitalidad, con ojos brillantes, rebosante de vida. Era una versión de mí que Lucía nunca había visto. Se adelantó instintivamente, pero yo tropecé y casi me caigo. Ay, por suerte no he manchado la camiseta que me compró Valentina, dije, evitando cuidadosamente ensuciar la ropa y sacudiéndome el polvo de las manos. Pero en el momento en que levanté la vista y vi a Lucía, mi expresión cambió drásticamente. Me froté los ojos con fuerza, incrédulo. ¿Lucía Geu? Lucía no notó que en mis ojos había más sorpresa que alegría. Corrió hacia mí llena de felicidad. Daniel, te he echado tanto de menos. Estaba a punto de lanzarse a mis brazos, pero yo di un gran paso atrás. Mi mirada era fría y mi tono lleno de rechazo. ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Acaso también te has vinculado con un sistema? Al ver mi frialdad, el corazón de Lucía se hundió. En su imaginación, yo debería haberme emocionado al verla. ¿Cómo podía mantenerla a tanta distancia? Daniel, ¿no te alegras de verme? Me ha costado mucho esfuerzo llegar a tu mundo. Antes de que pudiera terminar, la interrumpí. Lucía, vuelve. Ya he comenzado una nueva vida. No quiero recordar el pasado. Lucía no podía creer que yo hubiera cambiado tanto, pero pronto lo entendió. Seguramente estaba enfadado con ella. Después de todo, me había causado tanto daño y me había hecho cortarme la mano por otro hombre. Pensó que debía estar muy enfadado. No, Daniel, antes todo fue culpa mía. He visto los videos y grabaciones que dejaste. No sabía que había sufrido tanto. He venido a disculparme. Además, ya lo entiendo, la persona que me gusta no es Nicolás Son,
sino tú. Sin ti, siento que este mundo no tiene sentido. ¿Volverías conmigo? Sus ojos estaban llenos de amor. Te prometo que te amaré bien y nunca más dejaré que sufras. Viendo la expresión amorosa de Lucía, solo sentí resignación. No sabía por qué había llegado a mi mundo, ni qué misión le había asignado el sistema, pero suponía que se trataba de obtener mi perdón. Sin embargo, el sufrimiento pasado ya no me importaba. Con tal de recuperar a Valentina, todo había valido la pena. Suspiré. Lucía, quizás no me he explicado bien. Te lo diré ahora. Lo pasado, pasado está. No te guardo rencor. Pero tú y yo tampoco podemos estar juntos. Dejé el teléfono solo para que vieras la verdadera cara de Nicolás Son. Ahora que lo sabes, espero que encuentres a alguien bueno. Nosotros dos ya no nos debemos nada. Asentí, di media vuelta y me fui. Lucía se quedó allí, mirando mi figura alejándose, sin entender por qué la persona que antes la amaba como a su propia vida había cambiado tanto. Incluso pensó que no era el mismo Daniel de antes. No mostré la emoción y sorpresa que ella esperaba. Al contrario, mi reacción fue apática, incluso podría decirse cruel. No entendía cómo alguien podía cambiar tanto en unos pocos días. ¿Estaría demasiado enfadado y por eso decía esas cosas? Lucía respiró profundamente, apretando los puños en secreto. Estaba decidida a ganar mi perdón. Si la perdonaba, seguramente volvería a amarla como antes. Además, tenía 7 días. Puesto que la había amado tanto antes, seguramente podría hacer que cambiara de opinión. Por mi parte, después de separarme de Lucía, regresé a casa. Pero al llegar, Valentina no estaba. Había dejado una nota en la mesa. Daniel, hoy tengo que hacer horas extra. La comida está en el refrigerador. Come temprano. Mirando esta familiar nota, sentí un indescriptible calor en el corazón. Era como volver a hace 3 años, cuando Valentina también me dejaba comida preparada cuando hacía horas extra. Aunque me había olvidado, su bondad y ternura innatas no habían cambiado. Sonriendo, saqué la comida del refrigerador para calentarla. Con el primer bocado, mis ojos se humedecieron. Era el mismo sabor de siempre, un sabor que había añorado durante 3 años completos. Comía a grandes bocados mientras las lágrimas caían. Valentina acababa de entrar y presenció esta escena. Algo desconcertada, preguntó, ¿qué te pasa? ¿No te gusta la comida? Al escuchar su tono de preocupación, mis lágrimas cayeron con más fuerza. Antes también se preocupaba así por mí. Aunque Valentina era una chica, siempre me había cuidado muy bien. Cuando recién nos graduamos, ninguno tenía dinero. Valentina prefería comer hojas de verdura para que yo pudiera comer muslos de pollo. La ropa que llevaba estaba tan lavada que brillaba, pero aún así ahorraba para comprarme ropa nueva. Incluso en el último momento de su vida, me había dejado la esperanza de vivir. Y después de cruzar a ese otro mundo, yo había asumido el papel de Valentina. Solo entonces entendí lo difíciles que habían sido estos años para ella. Me sequé las lágrimas. No, está muy bueno. Valentina sonrió dulcemente. Si te gusta, te prepararé algo todos los días. Al oír esto, mi corazón se llenó de calidez. Con una esposa así, ¿qué más podía pedir un marido? Aunque hubiera olvidado nuestro pasado, seguía preocupándose por mí. A la mañana siguiente, apenas había bajado las escaleras cuando vi a Lucía esperándome abajo. Parecía no haber vuelto a casa en toda la noche. Su aliento formaba vapor en el frío. Lucía tenía un rostro extraordinariamente hermoso. Incluso sin haber dormido, seguía luciendo deslumbrante, destacando entre la multitud. Muchos hombres a su alrededor la miraban, pero ella los ignoraba. Sin embargo, en cuanto me vio, sus ojos se iluminaron. Ya estás despierto. Te he comprado soja caliente, la que tanto te gustaba. Dicho esto, sacó de su abrigo un vaso de soja aún caliente y me lo ofreció con una sonrisa. Pero yo no me alegré de la atención de esta bella mujer, más bien, parecía resignado. Ya te dije que lo pasado, pasado está. Quiero vivir mi propia vida. ¿Por qué sigues acosándome? Daniel, solo quiero compensarte. Lucía dio un paso adelante, sus ojos llenos de tristeza y humildad. No es necesario, rechacé firmemente a Lucía. Lo repito, el pasado ya pasó. No te guardo rencor, así que no hay nada que compensar. No eres de este mundo. Vuelve pronto a vivir tu propia vida. Mis ojos ya mostraban cierta impaciencia. Para revivir a Valentina, había sido completamente obediente con Lucía. Ambos habíamos obtenido lo que queríamos, así que nunca le había guardado rencor. Pero que Lucía siguiera perturbando mi vida me molestaba. Éramos como 2 líneas paralelas, nuestro breve cruce había sido por obra del destino. Ahora que todo había terminado, debíamos volver a nuestros respectivos mundos. Pero Lucía no entendía. Daniel, no comprendo. Antes me amabas tanto. ¿Cómo has cambiado de persona en cuestión de días? No puedo creer que esos 3 años de sentimientos fueran falsos. No quería herirla, pero ante su insistencia, tuve que ser sincero.
¿Y si te digo que eran falsos? Estas palabras fueron como un rayo en un día despejado. Lucía quedó completamente atónita. ¿Cómo podía ser? Decía que todo era falso, pero si realmente lo era, ¿cómo había podido perseverar durante 3 años? Lucía estaba completamente desconcertada. No quería creerlo, no podía creerlo. Había venido a este mundo basándose en mi amor, con valentía solitaria. Si yo no la amaba, ¿qué sentido tenía su existencia? Solo podía repetirse una y otra vez que yo seguía enfadado con ella. Cuando se me pasara el enfado, seguramente volvería a tratarla como antes. Tenía que hablar conmigo claramente, pero desafortunadamente, durante los días siguientes estuve evitándola. Lucía no tuvo oportunidad. Ese día invité a Valentina al parque de atracciones. Quería revisitar lugares familiares, esperando que Valentina recordara nuestros recuerdos pasados. Aunque Valentina seguía siendo buena conmigo, comparado con antes, había cierta cortesía y distancia. Esperaba que pudiera volver a ser como antes. Valentina, incapaz de rechazarme, accedió. Estuve muy feliz todo el día, pero inesperadamente, cuando cruzábamos la calle, ocurrió un accidente. Un coche con los frenos averiados se dirigía directamente hacia Valentina. Los dolorosos recuerdos de hace 3 años volvieron a mi mente. Valentina cubierta de sangre, en mis brazos. No podía permitir que la tragedia se repitiera. En ese instante, empujé a Valentina lejos y le dirigí una triste sonrisa. Antes tú me protegiste a mí, ahora me toca a mí protegerte. Lentamente cerré los ojos. ¡Boom! Se escuchó el sonido de un impacto, pero el dolor esperado no llegó. Instintivamente abrí los ojos y descubrí, horrorizado, que quien estaba frente a mí, protegiéndome, era Lucía Geu. Tenía la frente cubierta de sangre y los ojos firmemente cerrados. Finalmente, alguien reaccionó tardíamente. Rápido, llamen a una ambulancia. Ha habido un accidente. Yo también entré en pánico. Nunca hubiera imaginado que Lucía se interpondría para protegerme. ¿Acaso no valoraba su vida? La levanté en brazos y corrí hacia la ambulancia. Valentina, de buen corazón, nos siguió rápidamente. Las luces de la sala de emergencia se encendieron. Me senté inquieto fuera del quirófano. Aunque no tenía sentimientos románticos hacia Lucía, el hecho de que se hubiera interpuesto ante un coche por mí me conmovía inevitablemente. Valentina, viendo mi mal semblante, tomó mi mano fría entre las suyas. ¿Conoces a esta persona, verdad? Cuando fue atropellada, tu expresión no era la de alguien mirando a un extraño. Guardé silencio durante mucho tiempo, apretando su delicada mano. Hay algo que quiero confesarte, aunque suene absurdo. Al llegar a este punto, incluso yo sentía que lo que iba a decir era increíble. Pero Valentina me respondió con dulzura. Habla. Si tú lo dices, lo creeré. Le conté todo lo ocurrido durante estos 3 años. Cómo, para revivirla, había entrado en el mundo de Lucía Geu. El sistema me había asignado la tarea de obedecerla incondicionalmente hasta el momento de mi muerte. Desde entonces, estuve a su lado todos los días. Durante esos 3 años, luché por ella, allanando todos sus caminos, incluso llegando a cortarme la mano por el hombre que amaba. Pero el amor de Lucía no era un buen hombre. Me había tendido trampas repetidamente en aquel mundo. Grabé sus crímenes, y Lucía probablemente se arrepintió al ver esas pruebas, por eso había venido a mi mundo. Para ser sincero, no la odio. Porque con tal de revivirte, estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa, dije, bajando la mirada. Pero cuando regresé, descubrí que me habías olvidado por completo. Sé que todo esto suena descabellado, pero es verdad. Dicho esto, me subí la manga para mostrarle a Valentina las cicatrices en mis manos. Todo lo demás puede desaparecer, pero las cicatrices de quemaduras no desaparecerán. Valentina miró mis cicatrices con dolor, sus ojos ligeramente enrojecidos. Luego me rodeó con sus brazos. Te creo, pero aún no he recordado completamente nuestro pasado. Dame un poco más de tiempo, ¿de acuerdo? Seguro que te recordaré. Seguro. Asentí firmemente, y en silencio tomé una decisión. Después de la cirugía, el médico salió rápidamente. ¿Quién es familiar de la señorita Su? Me adelanté. Yo lo soy. La señorita Su solo ha sufrido algunas heridas superficiales. Ya está despierta. Los familiares pueden entrar. Asentí, exhalé profundamente y entré con paso firme en el quirófano. Lucía, al abrir los ojos y verme, se alegró mucho. Por mi parte, hablé inmediatamente. Lucía, tengo algo que decirte. La sonrisa de Lucía se congeló en sus labios. De repente tuvo un impulso de huir. Tenía el extraño presentimiento de que lo que iba a decirle sería difícil de aceptar. Habla. No quería herir a Lucía, pero mantenerla engañada sería aún más cruel. Aunque le había sido absolutamente obediente, también había engañado sus sentimientos. Originalmente no nos debíamos nada el uno al otro, pero Lucía había salido corriendo para salvarme,
lo que me había hecho sentir remordimiento. Por eso sentía que Lucía debía conocer toda la verdad. Respiré profundamente. Lucía, en realidad te he estado engañando desde el principio. Me acerqué a ti no porque me gustaras, sino para revivir a mi verdadero amor. Al oír esto, el rostro de Lucía palideció instantáneamente. El color desapareció de sus labios. No, no te creo, Daniel. Dices esto para que te abandone, ¿verdad? Continué mi relato. Hace 3 años, mi amada y yo tuvimos un accidente de tráfico múltiple camino al registro civil. Ella murió salvándome. En ese momento, estaba completamente desesperado. Fue el sistema quien me dijo que si viajaba a tu mundo y te obedecía incondicionalmente hasta el momento de mi muerte, podría revivir a mi amada. Tú eras la misión que debía completar. En aquel momento, tenía que encontrar una excusa para quedarme a tu lado, así que solo pude decir que me había enamorado de ti a primera vista. Pero, ¿no te diste cuenta de que, aunque podía atravesar montañas de cuchillos y mares de fuego por ti, no tenía ni un ápice de sentimientos por ti? Mis palabras para ti eran como cumplir una misión. Cuando me oíste decir en sueños que me iría, era porque la cuenta atrás de la muerte solo quedaban 7 días. Si me sacrifiqué por ti una y otra vez, no fue porque te amara, sino porque si morías, la misión terminaría por completo. El día en el parque de atracciones tampoco fue para complacerte, sino porque era el aniversario con mi amada. Si dejé ese teléfono, fue porque no soportaba que siguieras siendo engañada por Nicolás Son. Así que realmente no estoy enfadado contigo, ni necesito tu compensación, porque de principio a fin solo estaba cumpliendo una misión. Ahora la misión está completa, he vuelto a mi mundo y he revivido a mi amada. Mi deseo se ha cumplido. En cuanto a ti, lo siento, pero nunca te he amado. Todo en esos 3 años fue una ilusión. Como no te amaba, no tenía celos. Como no te amaba, pude ver cómo estabas con otro hombre. Como no te amaba, pude irme tan fácilmente. Todo fue falso, de principio a fin. En ese momento, Lucía quedó casi paralizada. Antes yo nunca había dicho estas cosas, ella no lo había descubierto. Pero ahora que todo estaba expuesto ante ella, Lucía finalmente entendió lo extraño de mi comportamiento. Resulta que nunca la había amado. El supuesto amor sincero nunca había sido para ella. Con razón cada vez que la miraba, parecía que estaba mirando a través de ella a otra persona. En este momento, Lucía finalmente entendió aquella frase mía: mi aparición es para cumplir todos tus deseos. En aquel momento, había sido quemada por mi ardiente amor, pero ahora veía que todo era por la misión. Había sido presuntuosa al pensar que la amaba como a mi propia vida. Resultaba que ella era la verdadera broma. Lucía sonrió con tristeza, las lágrimas a punto de caer. Me senté a su lado en silencio. El enredo de amor y odio entre nosotros era como un ovillo de hilo enmarañado. Ya no sabía quién le debía a quién. Así velé en silencio a Lucía toda la noche. A la mañana siguiente, Lucía se preparó temprano. Con el rostro pálido, me miró: Daniel, me voy a ir pronto. ¿Podrías abrazarme una última vez? Hoy era el último día de los 7. Sabía el destino que le esperaba, pero aún quería conservar un último momento de ternura. Antes no había sabido valorarme, ahora que quería hacerlo, era demasiado tarde. Yo ya tenía a mi amada. Durante toda la noche había estado pensando, si durante esos 3 años me hubiera tratado bien, ¿habríamos tenido un final diferente? El rostro de Lucía reflejaba amargura. Ahora solo quería usar sus últimos momentos para un último capricho. Negué con la cabeza. No la abracé, sino que le di una palmada en el hombro, consolándola. Lucía no era mala, solo una niña mimada. Yo también esperaba que pudiera volver a su mundo y vivir bien. Pero Lucía no se conformó con este pequeño consuelo. Estaba a punto de tirar de mí hacia sus brazos cuando, de repente, percibí un familiar aroma a flores. Apareció el dulce rostro de Valentina. Pero lo que más me sorprendió fue que la mirada de Valentina hacia mí ya no era cortés y distante, sino llena del amor de quien recupera algo perdido. Lo había recordado. Por fin lo había recordado. Valentina miró a Lucía y dijo: Señorita Su, lo siento, él es mi hombre, así que este abrazo, permítame dárselo yo. Luego abrazó generosamente a Lucía. Mis ojos también estaban rojos, como si hubiera esperado mucho tiempo. Me cubrí la cara, incapaz de controlar mis emociones. Valentina, por fin me has recordado. Valentina me abrazó y mostró una gran sonrisa. Sí, lo recuerdo todo. Lucía observó esta escena punzante, conteniendo las lágrimas, sus ojos revelando bendiciones. Daniel, te deseo felicidad. Rápidamente me sequé las lágrimas y asentí con una sonrisa. También espero que encuentres la felicidad. Vuelve pronto a tu mundo. No sabía a qué se enfrentaría Lucía, y ella tampoco quería decírmelo. Solo usó sus últimas fuerzas para grabarme profundamente en su memoria. De nuevo sonó la voz mecánica en su cabeza. Saludos,
Anfitriona. Han pasado los 7 días. Prueba del sistema. Tu misión ha fracasado. Prepárate. Perderás tu belleza, riqueza, posición y todo lo demás. Lucía cerró los ojos con resignación y pronto desapareció. Miré hacia donde Lucía había desaparecido y luego abracé fuertemente a Valentina, mi cuerpo temblando ligeramente. Menos mal que te recuperé. Menos mal que no me rendí durante esos 3 años. Valentina también respondió con firmeza. Daniel, nunca soltaré tu mano en toda mi vida. Aunque miles de pruebas sean difíciles, cuando el viento sopla toda la arena, finalmente llega la primavera. Menos mal que no nos perdimos el uno al otro.